Después, bueno, hubo dificultades con la pandemia, hubo dificultades para hacer funcionar el Congreso. Cada sesión que intentábamos o que llevábamos adelante, Juntos por el Cambio la judicializaba. Como es Leopoldo Moró. Leopoldo, ¿qué haces? Buenas tardes, Ezequiel Guasola te saluda. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo andás, viejo? Y acá andamos, Leopoldo, acá andamos. Está difícil, Leopoldo. Vos sabés que yo recién decía, ¿y qué está pasando? Vos que estás ahí en la Cámara Baja, ¿qué está pasando con el aporte solidario? Si hay fecha de tratamiento, si se va a tratar, ya estamos casi terminando octubre, y hay muchos compatriotas que están preocupados por este tema de que, bueno, desde lo discursivo es una cosa y parece que en los hechos todavía no se ejecuta, Leopoldo. Eso por un lado, y después vamos a seguir por otros rumbos, por el tema del dólar. Pero bueno, primero esto, Leopoldo, preguntarte qué está sucediendo que no se trata el aporte solidario. Mira, yo lo que creo que está sucediendo es que, en primer lugar, se cumplió una primera etapa que fue instalar en la agenda pública el tema. Sí. Que no fue una cuestión sencilla, porque de entrada apenas anunciamos que íbamos a avanzar con esta iniciativa, los medios hegemónicos lanzaron, como siempre ocurre, una campaña tendiente a distorsionar el objeto del gravamen para tratar de hacerle creer a cualquier ciudadano que tenía un departamentito de 2 ambientes, de 3 ambientes, de 4 ambientes, que iba a ser víctima de este gravamen. Tuvo que pasar 1 mes, 2 meses, hasta que quedara claro en la opinión pública que en realidad se trata de un gravamen destinado exclusivamente a las grandes fortunas, o sea, no más de 10.000 personas que tienen fortunas de acuerdo a la evaluación fiscal, que es mucho menor que la real, que van de 200 millones de pesos para arriba. Después, bueno, hubo dificultades con la pandemia, hubo dificultades para hacer funcionar el Congreso. Cada sesión que intentábamos o que llevábamos adelante, Juntos por el Cambio la judicializaba, y efectivamente se ha ido atrasando, para mi gusto, más de lo necesario la sanción de este proyecto. Ahora hemos quedado en que después del tratamiento del presupuesto, que va a ser el miércoles que viene, la otra semana o hacia mediados de noviembre, vamos a tratar el proyecto aquí en la Cámara de Diputados. La mayoría de los diputados tenemos la voluntad política de llevarlo adelante, así que yo creo que antes de que finalice el año se va a dar la sanción la media sanción, mejor dicho. Claro, la media sanción. Sí, al aporte. Bueno, cuando siempre se tocan esos intereses y son a esas minorías, el establishment pone el grito en el cielo, Leopoldo, eso está más que claro. Absolutamente. Claro. No, fue uno de los factores, no el único, pero uno de los factores de esta reacción violenta y desestabilizadora de los grandes medios económicos, de los sectores económicos más concentrados, etcétera, tiene que ver con este proyecto, del mismo modo que tiene que ver con la decisión que tomó el Ejecutivo de declarar como servicio público en competencia a las TIC, es decir, a las empresas de telecomunicaciones. Exactamente. En este caso, telefonía celular, televisión paga, sí, y Internet. También eso es uno de los factores que ha desatado esta furia incontenible de estos sectores que están buscando, reitero, desestabilizar al gobierno. Ahora, salió en estas últimas horas, la verdad que ya yo a veces no entiendo cómo el Ejecutivo lo tiene a veces como a modo consulta Eduardo Duhalde, Leopoldo. Te digo la verdad, mira, yo siendo peronista, salió a decir Eduardo Duhalde que Alberto Fernández no se da cuenta que el gobierno no funciona o que estamos en un proceso preanárquico. ¿Desde qué lugar lo dice y con qué intenciones lo dice Duhalde, Leopoldo? A ver, el lugar desde el que lo dice es difícil de precisar. Yo creo que ahí juegan algunos factores también de índole personal. Me da la impresión de que Duhalde no
no se resigna a no tener el protagonismo que tuvo en otro momento de la historia política de la Argentina, que cree o quiere seguir apareciendo como un factor determinante en la vida política del país, y creo que fuerza escenarios para aparecer opinando, como por ejemplo, bueno, tocarle el timbre al presidente de la Nación 2x3, y después publicitar que estuvo en la Quinta de Olivos. Me parece que ahí hay un factor personal difícil de controlar. Y lo dice además del contenido o la mirada que él tiene, que también es una mirada que está más vinculada al pasado que al presente, esa mirada de una especie de peronismo paternalista, por decirlo de alguna manera. Ponele, claro. Sí. Con la idea de que las decisiones las toman los dirigentes y no la gente, que la historia no tiene su propia dinámica, una mirada de una especie de peronismo conservador, por calificarlo de alguna forma, ¿no? Sí, muy conservador te diría, porque lo que había dicho hace 2 meses atrás fueron dichos y muy golpistas, te diría. No, lo que pasa es que además es lo que no advierte, no sé si lo advierte o no lo advierte, yo quiero creer que no lo advierte, pero es que sus declaraciones, que nosotros también, o mejor dicho, que nosotros sabemos que vienen desde esta mirada arcaica del pasado, terminan siendo funcionales a quienes quieren desestabilizar el Exacto. gobierno. Bueno, pero fíjate dónde lo dice en La Nación Más, siempre busca a los medios del Grupo Clarín, lo dice en La Nación Más, lo dice en Clarín. Sí, no sé si los busca él o ellos lo buscan a él, pero al efecto del resultado de lo mismo. Exactamente. Y ahora, Leopoldo, ¿por qué no se apunta desde el gobierno a ese sector minoritario del mercado que son los que manejan el dólar ilegal, el dólar blue, que te lo mueven a 195, que después te lo bajan a 188, después que vuelve a 190? ¿Por qué no se va a fondo con esas cuestiones? A ver, yo creo que el gobierno se ha impuesto en términos del posibilismo 2 o 3 objetivos más o menos inmediatos. Yo creo que nosotros tenemos entre manos 3 problemas, más allá de la infinidad de problemas que hemos heredado, pero sí, digamos, 3 problemas básicos. Uno es la pandemia. Eso no depende de nosotros, es decir, resolver ese problema. ¿No? Nosotros podemos, como se ha hecho, llevar adelante políticas sanitarias para controlar el problema, para achicarlo o para generar condiciones que felizmente a mi juicio se generaron para que el sistema sanitario no sea desbordado, no entre en colapso. Pero no tenemos la posibilidad de resolver el problema porque no tenemos la posibilidad de fabricar la vacuna ni de fabricar un medicamento. El otro problema que nosotros tenemos hoy en la coyuntura es un problema que... ¿Me escuchás? Sí, perfectamente, Leopoldo. Es un problema que tiene que ver con una deformación estructural de la economía argentina, que es el bimonetarismo. Los argentinos gastamos en dólares, gastamos en pesos, cobramos en pesos, pero ahorramos en dólares. Y esa es una ecuación que no se ha podido superar desde hace ya muchos años. Como que es cultural, ¿no? Es cultural. Claro, es un problema muy complejo. Pero en la coyuntura, además, tenemos restricciones cambiarias impuestas por el desastre que nos dejó Macri, que no es solamente el endeudamiento, sino las consecuencias del endeudamiento. Entonces, ese es otro problema. Y después tenemos los errores propios, que eso sí lo podemos corregir. En relación al tipo de cambio, en relación al problema del dólar, para mí lo importante es primero que el gobierno ha dicho, y lo ha manifestado por boca del presidente, del ministro de Economía, que no van a dejarse torcer el brazo, lo que significa que no van a provocar una mega devaluación. Bueno, ahora, del dicho al hecho hay un largo trecho, y en ese sentido, bueno, hay establecida una pulseada muy fuerte, efectivamente.
estos sectores minoritarios, exportadores de productos primarios, los que siguen especulando desde el punto de vista financiero, quieren a toda costa imponerle al gobierno una mega devaluación. Y el gobierno está resistiendo. A veces tal vez haciendo ejercicio del acierto o del error, pero está resistiendo. Vamos a ver estas últimas decisiones, qué resultado están produciendo. A mi juicio se dejó escapar demasiado el dólar paralelo, porque aún suponiendo que se lo baje, si se baja ahora no va a bajar a un nivel compatible con la realidad, claro, porque todo esto es ficticio en realidad, porque como bien dice el ministro de Economía, tenemos superávit fiscal, superávit comercial, no tenemos que pagar intereses de la deuda, por lo tanto no tenemos que despilfarrar dólares en ese sentido. Tenemos una economía, digamos, controlada en términos de un cepo cambiario que impone ciertas limitaciones. Están subiendo los valores muy fuertes de los commodities que exporta la Argentina. Es decir, la verdad es que todo esto es una gran ficción impuesta por estos grupos minoritarios, porque no tiene nada que ver con la realidad. Pero bueno, vamos a ver en los próximos días qué resultados dan estas políticas que está aplicando el ministro Guzmán. Yo creo que él tiene que tirarle encima a todos estos sectores toda la artillería que tenga el Estado. La manera de quebrarlos a ellos es hacerlos perder plata, es lo único que entienden. Tienen que perder plata. Ahí les duele. Nosotros tenemos que lograr que los que estén comprando dólares a 190 pesos, 195, en una semana o en 2 semanas no puedan venderlo a más de 100 pesos. Es decir, que pierdan, es la única manera de disciplinarse.